Ok. Bueno, vamos a hablar de la constante de tiempo. En un modelo que tiene una resistencia y una complacencia, un modelo eléctrico resistivo capacitivo, cuando hay un cambio de presión constante, como por ejemplo cuando ventilamos por presión, eh, el tiempo que tarda en alcanzar el flujo cero o que la presión del sistema que se está aumentando la presión de retroceso elástico alcanza el valor de la presión esa constante, solo depende de R y de C. No depende de la presión. Cuando dispara el respirador y infla hasta ahí, el tiempo que tarda en llegar a igualar esa presión es el mismo, no importa cuál sea la presión. Yo aumento la presión de 5 centímetros de agua a 15, va a tardar un tiempo. Y si voy de 5 a 25, lo que tarde en llegar a 0 va a ser del mismo tiempo. Va a depender solo de R y de C. Ok, ¿y cómo depende de R y de C? Y bueno, si nosotros multiplicamos resistencia por compliance, nos da tau, que es la constante, que en este caso definimos como constante de tiempo. Y si usamos una vez la constante de tiempo, una constante de tiempo, va a faltar el 37% para completar el cambio. Si usamos dos constantes de tiempo, falta el 14%, y si usamos tres constantes de tiempo, faltan 5%. En la ventilación mecánica vamos a usar 5, pero en otros procesos exponenciales que responden a este mismo sistema, va a estar también lo mismo. Siempre es lo que define cuánto tarda es la constante de tiempo. No depende de las presiones, no se lo dije. Y esto es algo que ahora lo estamos viendo en la presión. Ya vamos a ver cómo a la mesa de anestesia también le afecta de otras formas. Pero esto le afecta a todos los procesos exponenciales. Muchos procesos físicos son exponenciales y van a responder a una constante de tiempo. Bien. Entonces, ¿cuánto cambió en este caso la presión? O si quieren en el sentido opuesto, el flujo. Entonces, con una constante de tiempo, el 63%, con 2, 86, con 3, 95, 4, 98, 5, 99. Y esto matemáticamente es una exponencial, entonces no llega nunca a 1. Pero bueno, en la física podemos decir redondear. Entonces, por ejemplo, en la ventilación mecánica, con tres constantes de tiempo vamos a considerar que llegó el flujo a 0 o que se completó la variación del cambio. Bien. Ok. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia y una compliance, nosotros tenemos un ejercicio que ha quedado ahí que lo salteé, ahora vamos a volver. De hecho, son estos mismos valores. Si tenemos una compliance de 50 mililitros por centímetro de agua y una resistencia de 6 centímetros de agua por litro por segundo, bien, primero podemos usar las mismas unidades y convertir los litros en mililitros. Entonces nos queda una resistencia de 0,006 centímetros de agua por mililitro por segundo. Y esto podemos reorganizar. Estos segundos que están dividiendo dos veces es lo mismo que si estuviesen arriba. Entonces ahora multiplicamos resistencia por compliance y acá está ordenado. Entonces tenemos primero los números y fíjense, estos mililitros que están abajo, arriba, se van con estos mililitros que están abajo. Estos centímetros de agua que están abajo se van con estos centímetros de agua que están arriba y nos quedan segundos. A ver, siempre me pareció loco esto. ¿Sí? Multiplicás resistencia por compliance y te da segundos. Ok. Esa es la unidad. Que coincide con lo que vengo diciendo, así que venimos bien. Y si multiplicamos en este ejemplo 50 por 0,06 nos va a dar 0,3 segundos. Entonces, esto es el tiempo de una RC. Entonces, si tomamos el ejercicio que nos había quedado pendiente,
es cuánto tardaría este flujo en llegar a cero, era con un tiempo inspiratorio, de hecho el ejercicio decía, con un tiempo inspiratorio de un segundo, este paciente con esta RIC, ¿llega el flujo a ser cero en la inspiración? Bueno, y si un RC es 0,3, podemos hacer 3 RC, que es lo mismo que el tau. Entonces esto va a ser 3 por 0,3 segundos. Y esto es 0,9 segundos. Entonces va a tardar 0,9 segundos. Si el TI era igual a un segundo, entonces sí el flujo va a llegar a ser a cero. ¿Sí? Ay, me quedó... Ah, no, quedó justo tapado. Está ahí justo mi imagen ahí casi lo tapa, pero no, estamos bien. Entonces, esto nos permite ver qué es lo que está pasando, cuánto tiempo va a tardar en llegar. Y esto, como los procesos exponenciales, para tanto para la inspiración como para la expiración, nos va a permitir conocer más qué es lo que está pasando con los pacientes. Ok. Bueno, los mismos valores que les mostré recién. Ahora están cuánto tarda en llegar la presión, cuánto a medida que va, cuánto aumentó la presión en porcentaje y cuánto fue bajando el flujo. Como ven, son complementarios, son los mismos valores que veíamos. Ya los dije un par de veces. Para ventilación mecánica, nosotros vamos a usar 3 tau, 3 constantes de tiempo. Ok. Tenemos acá un caso particular. En este caso, ¿qué está pasando? Estamos ventilando por volumen, el flujo es el mismo en las dos respiraciones, el volumen es el mismo en las dos inspiraciones, pero la presión pico sí es la misma en las dos inspiraciones, pero la presión meseta es muy distinta. Entonces, si nosotros queremos ver qué está pasando, podemos decir, bueno, veamos el componente elástico. Entonces, bueno, pasamos de este nivel de PIB a este nivel de presión plató, entonces tengo este delta P. Y en este caso tengo este otro delta P. Para el mismo volumen. Entonces, un delta P más chico para el mismo volumen quiere decir que la compliance aumentó, se hizo más complaciente y la elastancia aumentó. Hacerlo bien. Entonces, si acá necesitaba más presión para meterle volumen y acá con menos presión el volumen logra el mismo volumen, es que se hizo más complaciente, más blando el sistema. Ok. Y la parte resistiva, porque nosotros en los ejemplos que veníamos viendo siempre cambiaban de a 1, pero no tienen por qué cambiar de a 1. Entonces, acá, esta variación, esta pico meseta, no le gusta. Esta pico meseta, esta variación acá, es más chico que esta variación acá. Y el flujo es el mismo. Acá, para generar este flujo, hacía falta menos presión. Y acá, para generar el mismo flujo, necesito más presión. Entonces, de acá hasta acá, la resistencia también aumentó. Ok. Entonces, se cambió, aumentó R. Varias cosas. Vamos a un paso antes. Se aumentó se hizo más difícil de hacer que circule el aire de un compartimiento al otro, pero además, como es más complaciente, para el mismo volumen levanta menos presión. Entonces, si yo le meto el mismo volumen, ahora ese sistema generó menos presión, y entonces tiene menos presión para empujar el aire para que salga. Entonces, este flujo pico expiratorio es más bajo, y sí, coincide con lo que estábamos viendo antes. Tenemos menos presión y además un sistema... tenemos menos presión porque el sistema es más complaciente y además un sistema con más resistencia. Entonces tengo menos presión y más resistivo. Entonces, claro que el tiempo que va a tardar acá en expirar el paciente
va a ser mucho más grande que el que va a necesitar acá. Y para el mismo volumen. Y entonces, ahora a este paciente le lleva mucho más tiempo expirar. En un paciente EPOC no va a pasar de una respiración a la siguiente, pero los pacientes EPOC tienen aumentado la resistencia y la complacencia. Entonces hace que su tau sea elevada. Por eso que siempre atento a qué pasa con el flujo expiratorio de los pacientes con EPOC. Bueno, ya lo verán más adelante cuando vean cómo la estrategia de ventilar pacientes y los modos y demás. Cómo definir. Pero esto es un tema y viene de esto. Y si tengo la R y la C aumentada, entonces acá la tau va a estar doblemente aumentada. ¿Sí? Que es lo que estamos viendo acá y ahí. Otra cosa, para que este mismo ejemplo me sirve para eso. Si nosotros tomamos solamente la presión pico, si estuviésemos ventilando sin pausa, tendríamos este valor de presión, que es el mismo. Entonces, si nosotros no tuviésemos esta pausa, solo veríamos esta variación de PIP a pico. Y en este escenario, en los dos casos es igual. Entonces, si yo midiera la compliance dinámica de este paciente y tomo la diferencia entre la pico y la PIP, me va a dar que no cambió. Y fíjense que sí cambió. Es de los problemas que trae la compliance dinámica. Por eso que insisto con eso. Este es un caso simulado, generado para que particularmente pase esto, para exacerbar el efecto de lo que les quiero mostrar. Pero esto, digamos, si bien en un paciente es justo que se dé que lo que cae de presión de retroceso elástico sea igual a lo que aumenta el componente resistivo, es difícil. Pero es una forma de mostrarles que esto puede pasar. Entonces ustedes pueden tener un cambio de la presión inspiratoria pico por un componente resistivo, y eso lo van a ver como la compliance dinámica, como una variación de compliance dinámica, y en realidad lo que está cambiando es la resistencia. Por eso insisto con eso. Bien. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema. Ahora vamos a ir a ver un poco de las mesas de anestesia. Las clases me quedaron un poco irregulares, pero bueno, van a salir. Bueno. Entonces, si nosotros agarramos un circuito semicerrado, esto lo saqué de una página de How Things Work que me pareció excelente porque es muy simple pero explica muy bien las cosas. Si nosotros agarramos una tubuladura y la ponemos en círculo y lo conectamos al paciente, el paciente no va a poder respirar porque no hay nada que se mueva. Para que el aire salga de este paciente inspire, el aire tiene que venir de algún lado, y esto está todo cerrado y estas tubuladuras tendrán una complacencia pero muy baja, entonces muy poquito el aire que va a salir de acá con el esfuerzo del paciente. Entonces nosotros a esto le podemos agregar una bolsa. Entonces, si esta bolsa puede cambiar su volumen, ahora cuando el paciente inspire y expire, el aire va a pasar por los pulmones del paciente a este circuito y a la bolsa, y de la bolsa al circuito y al paciente. Ahora, este paciente consume oxígeno y necesita oxígeno para cumplir su demanda metabólica, entonces hay que agregarle a este sistema oxígeno. Entonces, si nosotros ponemos un flujo de gas fresco y agregamos oxígeno, este paciente ahora cuando respire va a poder consumir el oxígeno. El aire va a entrar al paciente y cuando expire va a salir a la bolsa. Pero este sistema, digamos, en principio está cerrado. Bolsa y pulmón deberían compensarse. Cuando se infla uno, se desinfla el otro. El circuito, en principio, es de volumen constante. Y a este sistema yo le estoy metiendo volumen. Entonces, si yo le estoy metiendo, al final lo voy a terminar inflando tanto al pulmón y a la bolsa y no va a estar bueno para el paciente. Entonces, otra cosa antes. Si yo agrego oxígeno acá, no tiene por qué ir hacia el paciente. Cuando el paciente expire, va a ir para un lado o para el otro. Entonces, si le agregamos una válvula inspiratoria y una válvula
expiratoria, nos vamos a asegurar de que el gas circule en un sentido. Entonces el gas fresco que viene va a ir a la rama inspiratoria, el paciente va a inspirar, el gas que expire va a ir por la rama expiratoria hasta la bolsa. ¿Sí? Ahora sí, lo otro que les decía, me estaba adelantando. Sí, este sistema, lo que varía la respiración el paciente va a ser lo que varíe el volumen de esta bolsa. Pero además le estamos agregando oxígeno. Entonces aumenta el volumen del sistema porque hay gas que está entrando, pero en ningún lugar sale. Entonces podemos agregar la PLB, la válvula que nos va a permitir limitar la presión. Entonces es una válvula con un resorte regulado. Entonces cuando la presión del sistema es mayor que lo que está regulado ese resorte, entonces se va a abrir y el aire va a salir. Y entonces ahora el paciente va a poder inspirar, expirar, va a tener el oxígeno que el paciente necesita, va a poder intercambiar aire por la bolsa con el sistema y el aire va a circular acá. Ahora tenemos un tema que el CO2 que expira este paciente se va a quedar en el circuito y se queda dando la vuelta. Entonces nosotros queremos que ese paciente no esté reinhalando dióxido de carbono, que le va a afectar su trato respiratorio, vamos a acumular el CO2 en el paciente, tenemos muchas cosas para que queremos evitar. Entonces, ¿qué hacemos? Tuki, le agregamos la cal sodada. Entonces lo que hace la cal sodada es absorber el dióxido de carbono se le va pegando a la cal sodada y eso va a hacer que cuando el paciente respire, ya puede inspirar y expirar, circule en el sentido que viene a circular, si hay demasiada presión el gas va a salir y el CO2 va a ser eliminado, va a ser retenido, entonces no va a generar, no va a reinhalar dióxido de carbono. La reacción que produce la cal sodada es exotérmica y libera agua, así que también nos va a servir para humidificar el sistema. Ok. Bueno, pero todavía el paciente está consciente, porque acá no hay anestésico. Entonces, si nosotros en la rama inspiratoria o en el flujo de gas fresco agregamos el vaporizador, lo que va a hacer es el oxígeno cuando se arrastre, va a arrastrar el agente anestésico al circuito semicerrado, y entonces ahora el paciente va a recibir anestésico y va a estar anestesiado. Y el agente anestésico que expire el paciente va a ser recirculado, va a pasar a través de la cal sodada, porque acá se va a absorber solo el dióxido de carbono y en el circuito va a seguir avanzando el agente anestésico y entonces el agente reanestésico lo vamos a poder mantener en el circuito semicerrado. Esto hace que, de hecho esta es la razón por la cual se construye la mesa de anestesia. Como el vaporizador es un agente costoso, tiene sentido reciclarlo. Entonces que el agente que expira el paciente se puede reciclar sobre el paciente, haciendo más eficiente el uso del agente anestésico. Ahora, como el paciente se va a anestesiar y ahora va a dejar de hacer fuerza, lo que tenemos es que nosotros apretar la bolsa para generar el movimiento de aire. De hecho, al apretar la bolsa, como esta válvula se va a cerrar, el gas solo va a venir para este lado y va a ir hacia el paciente. Es interesante ver que hacen falta dos válvulas. Con una sola no sería suficiente. Si ponemos solo la válvula expiratoria, eso haría que cuando aumentemos la presión en la bolsa, el gas no va a ir para allá, va a circular en el sentido correcto. Pero cuando expira el paciente, el gas puede venir a la bolsa por el sentido inverso. En cambio, por eso necesitamos las dos. Si ponemos solo la inspiratoria, cuando el paciente expire, el gas no va a retroceder, pero cuando presuricemos la bolsa, el agente podría ir en el sentido inverso, reinhalando el paciente con CO2. Ok, como para estar así apretando la bolsa, depende de cuánta presión generemos, qué tan regular hacemos, no nos tenemos que distraer para que el paciente esté ventilado lo que tiene que hacer. Si en vez de apretar la bolsa, lo que vamos a hacer es poner un respirador. Entonces,
cambiamos la perilla de la mesa y vamos a tener conectado, se va a desconectar la bolsa y la válvula, y lo que se va a quedar conectado es el respirador, con en este caso el fuelle, y entonces cuando el respirador presurice va a comprimir el fuelle, va a hacer que aumente la presión, además va a estar conectado a la válvula, entonces la válvula se va a cerrar cuando se comprime el respirador, entonces el respirador va a aumentar la presión y eso va a hacer que el aire circule al paciente. Cuando el cuando el respirador baja la presión del otro lado del fuelle, vuelve a subir, entonces la presión baja y si la presión que está configurada a la válvula sea mayor que la que está en el circuito, entonces va a ir eliminando el exceso de gas en el sistema. Y eso va a hacer que suba el fuelle y el gas se va a ir moviendo en circular. Y ahora el ritmo de la ventilación lo va a manejar digamos, cómo estemos. Esta máquina, que es el respirador que está en la mesa de anestesia, que va a ventilar al paciente, que es la que nos va a permitir configurar los modos de presión, de volumen y demás modos que verán más adelante, que es lo que hace que el paciente pueda estar ventilado. Bien, ok. Entonces, ¿qué hace todo este sistema semicerrado? Permite reciclar el agente anestésico, que es lo que primero logramos hacer para que el paciente ventile. Que al tener un volumen variable, ya sea por el fuelle o por la bolsa, cuando el paciente expira va a haber lugar para que vaya el gas. Las válvulas unidireccionales van a asegurarnos de que la circulación del gas sea en el sentido correcto. La cal sodada absorbe el dióxido de carbono, haciendo que evitando la reinhalación de CO2 y manteniendo el paciente que no inspire eso. El proceso de absorción de la cal sodada genera humedad y calor que lo ayuda a mantener la humidificación del paciente. Como el paciente va a ir consumiendo el oxígeno, nosotros lo podemos aportar por el flujo de gas frescos, por eso nos tenemos que asegurar que el flujo de gas, la cantidad de oxígeno que estamos agregando a través del flujo de gas fresco, tiene que ser mayor que la que consume el paciente. ¿Sí? Y acá hay un tema no menor. Si... Os voy a terminar la lista y después vuelvo a este ejemplo. Pero este flujo de gas frescos es súper importante porque si el paciente consume más oxígeno de lo que está entrando al circuito, al final se va a acabar. Y va a ser un problema para el paciente. Ahora voy a volver y lo voy a resaltar un poco más. A través del flujo de gas frescos también viene la concentración del agente anestésico. Lo utilizar una herramienta así súper interesante. Ahí vamos a llegar. Y bueno, la concentración del flujo de gas fresco va a depender del gas que inspire el paciente y expire el paciente y se va a ir manteniendo ahí en el circuito semicerrado. Y la válvula APL nos va a limitar la presión que se va a generar en el sistema cuando estemos usando la bolsa y va a darle un lugar para donde pueda salir los gases. Hay veces que estos sistemas de exhalación, acá hay agente anestésico que está saliendo, entonces eso se conecta a un sistema de scavenging para que el agente anestésico que está saliendo ahí, si es elevado, puede terminar afectando a la gente que está en el quirófano, donde lo vi que es súper importante, era una agencia donde hacían anestesia de caballos. Entonces cuando eso era mandatorio que haya un sistema de scavenging porque el caballo eliminando CO2, agente anestésico era bastante, entonces para que nadie termine afectado por el agente. Bien, volviendo al flujo de gas fresco y del oxígeno, quiero insistir. Si nosotros tenemos esta mesa con todo este circuito va a tener un volumen. Entonces, si el paciente va a tener un consumo de oxígeno, como nosotros inicialmente oxigenamos la mesa, el gas que está en la mesa va a ser rico en oxígeno.
Ahora, si nosotros nos olvidamos de poner un flujo de gas fresco mayor que el que está consumiendo el paciente, como el paciente consume más oxígeno del que entra, la concentración de oxígeno de todo este circuito va a ir bajando. Pero nosotros empezamos un valor alto de oxígeno porque preoxigenamos la mesa. Y nos va a ir pasando que nosotros decidimos ahora que la cantidad de flujo de fresco de oxígeno que le voy a poner al paciente, y ahora el paciente va a estar bien. Y le va a llevar un rato, le va a llevar media hora, depende las variaciones, los flujos que pongamos, pero le puede llevar unos buenos minutos al paciente consumir el oxígeno que hay en el circuito. Y entonces me va a pasar que dentro de media hora yo tengo al paciente que desatura por un error que consumí, que estoy cometiendo ahora. Entonces, si voy al momento donde está, ahora el paciente está desaturando, porque no tiene una fracción inspirada de oxígeno baja, porque la concentración de oxígeno en la mesa es baja, porque se consumió más de lo que ingresa. Y ahora tengo al paciente desaturando por un error que cometí hace un rato. Yo hace media hora cuando decidí la cantidad de flujo a fresco y lo tengo al paciente saturando ahora. Entonces es más difícil asociar que el problema que tiene ahora el paciente es por una cosa que pasó hace un rato. Así que por eso insisto con esto. Ok. Este consumo de flujo a fresco también varía en una forma exponencial. Entonces, como es una variación exponencial, responde a la constante de tiempo. Entonces, la mesa va a tener una constante de tiempo en segundos o minutos, pero es tiempo, que de cuánto tarda en cambiar una concentración. Si yo paso la fracción inspirada de oxígeno, de cualquier variación de concentración parcial que genere en el flujo de gas fresco, como hay un volumen que va entrando acá, y hasta que le salga al paciente, esto va a generar un tiempo que va a tardar la mesa en cambiar. Entonces la constante de tiempo de la mesa de anestesia es cuánto tarda la mesa en generar un cambio de concentración de gases. ¿Sí? Si yo aumento el flujo de fresco y lo hago importante, lo voy a lavar, entonces todo el volumen que tiene la mesa lo voy a reemplazar y va rápidamente a alcanzar el nuevo valor. Pero si yo no lo aumento el flujo, los tiempos van a depender del volumen que tiene la mesa. Entonces, tengan en cuenta que si el volumen de la mesa va a determinar cuánto tiempo va a tardar el paciente en cambiar los flujos de fresco. ¿Sí? Una mesa con un volumen más chico va a ser un cambio más rápido. Una mesa con un volumen más grande va a tener un tiempo más lento. Por supuesto va a estar relacionado a la relación entre la cantidad de oxígeno o de gases que entran y la cantidad de gases que son eliminados, ¿no? Cuanto más justo estemos con la cantidad de gases que entran y los que se eliminan, cuanto más bajos sean esos flujos, cuanto más cerrado esté el sistema, más lento van a ser los cambios. Bien. Seguimos. El vaporizador. El vaporizador tiene, lo que hace tiene un sistema de circuitos de tuberías donde el agente anestésico va a estar en el fondo y cuando regulemos con la cantidad de agente anestésico que queremos que lleve el sistema, va a regular una serie de varillas que eso va a regular cuánto oxígeno entra y sale, el que viene por acá arriba, baja por acá, pasa por esta abertura y sale sin pasar por el agente anestésico. Y hay otra porción de oxígeno que cuando viene por acá, pasa por toda esta serpentina para que tome la temperatura que tiene que tener, pasa por toda esta circuito que tiene para que se humidifique, tiene una gamuza, como una tela para que por capilaridad se aumente la superficie de intercambio entre el oxígeno y el agente anestésico. Y entonces, al estar el oxígeno en contacto con el agente anestésico líquido, esto va a ir arrastrando el agente anestésico en el oxígeno y va a salir por acá, se va a juntar con el oxígeno que venía directo y eso va a salir
a la salida de los flujos de agua, o sea, seguir con el circuito de flujo de agua fresco hacia el paciente. Como la cantidad va a cambiar en función de la temperatura por la solvencia de los líquidos y eso puede afectar, el vaporizador tiene una serie de varillas de distintos materiales para que compensar las variaciones térmicas de la cantidad de cantidad de agente anestésico que lleva el sistema con la temperatura. Entonces estas varillas se dilatan y se contraen con la temperatura, para que no importa la temperatura, cuando ustedes eligen una concentración de agente anestésico, sea siempre la concentración que ustedes estén eligiendo. Una cosa que quiero reforzar es la complacencia de las tubuladuras, porque no es menor. Las tubuladuras tienen cierta elasticidad. Entonces, si tienen un componente elástico las tubuladuras, cuando presuriza el respirador, las tubuladuras se distienden, se estiran y entonces aumenta el volumen de las tubuladuras porque aumenta la presión. Eso es lo que es un componente elástico. Entonces, cuando presuriza el respirador, que aumenta la presión, hay gas que sale de la mesa de anestesia, entra en las tubuladuras se expanden, entonces parte del aire queda en esa expansión de las tubuladuras. Parte le va a entrar al paciente, pero como aumentó la presión, estas tubuladuras, cuando esa presión es más alta, es más grande. Entonces, eso hace que no todo el gas que sale de la mesa o del respirador va a terminar llegando al paciente, por la distensibilidad de las tubuladuras. Las tubuladuras, algunas tienen más estructura, entonces son un poquito más rígidas, otras son más blandas, y por ejemplo estas colapsables no tienen la misma complacencia cuando están estiradas que cuando están comprimidas. Entonces, por eso que es importante que hagan el chequeo de la mesa de anestesia. Ustedes cuando chequean la mesa de anestesia, la mesa hace una medición de cuánto aumenta el volumen de las tubuladuras cuando las presurizan. Ustedes se van a dar cuenta que en un momento te pide que tapen la salida del paciente. Cuando ustedes tapan el circuito y están haciendo la opción o lo enganchan en la misma mesa, lo que va a hacer la mesa es aumentar la presión dentro del circuito y ver cuánto se distienden estas tubuladuras. Entonces, con eso va a medir la complacencia que tienen. Bueno, será más feo, pero este volumen ahora es más grande, entonces al ser más grande, es gas que va a salir de la mesa, va a quedar en las tubuladuras y no va a llegar al paciente. Como la mesa en el chequeo hace un cálculo de cuánto se van a distender las tubuladuras, puede compensarlo e informar la información que les da en base a esa compensación. Fíjense todo lo que venimos hablando de medición de volumen, y si ese volumen está afectado porque gas que sale de la mesa pero no le llega al paciente, ya empezamos a tomar una información que es menos confiable. La ventaja de los sensores proximales es que esa distensión de las tubuladuras no te va a afectar. Las mesas de los respiradores hacen una estimación de la elastancia de las tubuladuras y la compensan. E informan en función de esa variación. Entonces, después de que cuando ustedes están ventilando, cuando hacen el chequeo inicial, mide eso y eso le va a dar el valor de complacencia de las mesas. Ahora, si ustedes le cambian el circuito, después que hicieron el chequeo, es un tema. Imagínense, si hacen el chequeo con estas tubuladuras así, entonces la mesa va a decir, tengo unas tubuladuras que son bien rígidas, yo le meto presión y aumenta muy poco el volumen. ¿Sí? Y la mesa va a entregar una cantidad de volumen, va a agregar poco volumen, porque estas tubuladuras así atrapan poco volumen. Ahora, después de que hicieron la calibración, hacen esto y estiran las tubuladuras, ahora es más complaciente. Pero la mesa sigue creyendo que tiene las otras tubuladuras. Entonces ahora el volumen que va a entregar la mesa va a ser creyendo que estas tubuladuras son más rígidas. Entonces, ahora estas tubuladuras van a atrapar más volumen del que compensa la mesa. Entonces al paciente le termina llegando menos volumen del que pensaron.
del que están configurando, y la mesa te va a reportar. Y cuando baja la presión por la rama expiratoria, abre la válvula, le vuelve y le sale. Entonces a la mesa el gas que sale y le vuelve. Entonces no lo puede medir. O lo mismo al revés. Ustedes le pusieron estas tubuladuras, hicieron el chequeo, y después antes de conectar al paciente, no, espera que le cambie, por alguna razón le cambian las tubuladuras, le ponen las reutilizables o unas que sean más rígidas, y ahora la mesa cree que tiene tubuladuras distensibles. Entonces va a meter más volumen creyendo que va a quedar atrapado en las tubuladuras, y en realidad se lo están mandando al paciente. ¿Sí? Así que esas son cosas importantes para que tengan claras. Por último, les quería dejar estos últimos consejos livianos. Si nosotros tenemos un flujo en litros por minuto, unidades de volumen dividido tiempo, y lo multiplicamos por una resistencia que tiene unidades de presión dividido flujo, al multiplicarnos nos va a quedar una presión resistiva. Es la presión asociada a la circulación de ese flujo por esa resistencia. Al mismo tiempo, el flujo se va a convertir en volumen por el simple paso del tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos unidades de flujo que son unidades de volumen dividido el tiempo, al multiplicarlo por el tiempo nos va a quedar unidades de volumen. Este volumen, si a partir de la compliance lo podemos convertir en presión. Entonces, si nosotros dividimos el volumen por la compliance, nos va a terminar dando la presión resistiva, la presión, perdón, elástica. Esta es la presión elástica asociada a esta compliance. Ahora, si nosotros tenemos esta presión asociada a la resistencia y a la circulación de ese flujo, y este volumen asociado al volumen que le entró al componente elástico, si además le sumamos la presión de la que partimos, que es la PIP, nos va a terminar dando la presión de la vía aérea. Ahí se ve. Entonces, al final lo que estamos haciendo es ver la ecuación de movimiento a partir de los componentes que forman el modelo que estamos usando. Bueno, espero que estos videos les hayan servido. Bien, ¿cómo sigue esto? La primera, mantengan la curiosidad. Todas las cosas que les decimos, cuestionenlas, piénsenlas. La mejor forma de asimilarlo es que no lo crean así como lo decimos nosotros, sino que ustedes hagan su experiencia, desafíen las cosas, vean por qué no están entendiendo, y recién ahí cuando logren entender eso que nos cierra, me parece cuando se logra el mejor proceso de aprendizaje. Acá vemos las cosas más básicas. Esto tiene mucho para seguir. Una de las primeras cosas para decirles es: conozcan sus herramientas. Todas las mesas son distintas, los botones son distintos, los valores que te dan están calculados de distintas maneras, la forma de decirle a la mesa si es presión sobre PIP o si es presión total va a cambiar según la mesa. Entonces lo importante es que conozcan las herramientas que están usando. Acá estamos hablando siempre de modelos lineales. Cuando empieza a haber cambios del paciente, esos modelos pasan a ser muchas veces no lineales. Por ejemplo, cuando hablen de stress index, o cuando vean que el mismo paciente a distintos niveles de PIP tiene distinta compliance, es que el modelo de pulmón es no lineal. Nosotros vimos la compliance como un único compartimiento del sistema respiratorio, pero en realidad es parénquima y caja. Nosotros queremos cuidar especialmente el parénquima, y la caja es más robusta. En el quirófano hay muchas cosas que pueden cambiar la compliance de la caja. Entonces, con un balón esofágico, o a partir de entender que hay dos procesos distintos, poder entender cómo cuidar al parénquima pulmonar independientemente de lo que esté pasando con la caja. La compliance del circuito de la vía aérea. Las tubuladuras tienen esa complacencia, que es importante que sepan que está. Entonces hay una complacencia ahí que no siempre la mesa compensa también, así que tenganlo presente. Y bueno, después empezamos a agregar esfuerzos. Si el paciente empieza a hacer esfuerzo, empiezan a verle el esfuerzo al paciente, tenemos los modos proporcionales, asincronías, y hay muchas cosas para hacer todo súper interesante. Así que bueno, espero que las clases, los videos les hayan servido, y nos vemos en los talleres. Dale, muchas gracias.